Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia por Científicos y Científicas, el programa de Abra TV de la UNICEN, nuestra universidad. El programa donde nos encontramos para conocer la ciencia más nuestra de todas, la que tiene que ver con nuestra región. Y en el programa de hoy vamos a conocer un mamógrafo que no duele como el tradicional y hasta arroja más datos que el que se suele utilizar en cualquier estudio médico. También vamos a conocer un nuevo segmento de Científicas con Voz, que es todo lo que está mal, porque habla sobre un índice corporal que está muy en uso en las consultas médicas y que es bastante vetusto, machirulo y gordofóbico. Pero al final vamos a ponernos un poquito más alegres porque vamos a conocer formas creativas de contar la ciencia, de popularizar la ciencia y de por qué esto es tan importante. Pero empezamos como siempre con noticias científicas. Se vuelve a licitar la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud. Las obras de ampliación del edificio estaban paradas por conflictos con la contratista a cargo. Ahora se volverán a licitar para actualizar los costos y renovar las condiciones. Los trabajos implican una inversión del Estado Nacional de 380 millones de pesos. La UNICEN realizará por primera vez cursos de formación profesional en Olavarría y Azul. En Tandil ya se ofrecen desde hace 15 años y en los próximos meses van a empezar a dictarse en Olavarría y Azul. El objetivo es promover y mejorar las oportunidades laborales de la población. La presentación será este viernes 27 de mayo en ambas ciudades. En Azul será a las 11 en la sede del Centro de Adultos Mayores en calle Alvear 973 y en Olavarría será a las 15 en el Centro Cultural Universitario ubicado sobre la calle San Martín 1955. Campaña de recolección de frascos de vidrio. En el marco del Programa Integral de Economía Social y Solidaria, apoyado por la Secretaría de Extensión de la UNICEN, se recibirán en Olavarría, Azul y Tandil frascos de vidrio para ser reciclados y reutilizados por productores familiares de alimentos y espacios de comercialización solidaria. En Olavarría pueden acercarlos a las facultades de Ingeniería o de Ciencias Sociales. En Azul, a la Oficina de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía y en Tandil, al Centro Cultural Universitario en Irigoyen 662. De conocer un mamógrafo óptico que está diseñado para que no duela, no sea tan agresiva la intervención como suele ser el que se usa habitualmente en los estudios médicos de las personas con mamas. Y para eso estamos ya en el piso con Nicolás Carbone, que nos va a contar mucho mejor sobre este desarrollo. Él es investigador de CONICET y fundador de BioNears, una startup científico-tecnológica que está integrada por docentes, investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN y que tiene el objetivo de desarrollar tecnologías ópticas justamente con luz infrarroja aplicadas al diagnóstico y tratamiento biomédico. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, Nicolás, contanos en principio de qué se trata el mamógrafo óptico, que por ahí ha salido varias veces en la prensa, pero puede que mucha gente por ahí todavía no lo conozca, y en qué instancia de desarrollo está. Muy bien. Bueno, nosotros desde el grupo de investigación, que es de donde se inició este proyecto, trabajamos en el estudio de la propagación de la luz en tejidos biológicos. La luz, cuando se propaga a través de un tejido, por ejemplo la mama humana, sigue diferentes caminos, medio como una pelotita de pinball, y se desparrama. La forma en que esa luz se desparrama, el camino que sigue y cómo es absorbida, depende de cuáles son los componentes que tiene ese tejido. En particular es interesante que la sangre, o la hemoglobina dentro de la sangre, absorbe diferentes colores en función si esa sangre está oxigenada o no está oxigenada. Uh-huh. Entonces, a partir de esta idea, hace ya muchos años empezamos a trabajar para ver si podíamos, desde afuera, iluminando el tejido, determinar cuáles son las diferentes concentraciones de diferentes componentes, por ejemplo, de hemoglobina oxigenada y desoxigenada, dentro de ese tejido. Y una de las líneas de aplicación que estamos trabajando ahora a través de una empresa spin-off que es BioNears, es la de utilizar
esa tecnología o esa ciencia para tratar de determinar qué es lo que hay dentro de una mama humana a través del uso de luz infrarroja en algo que llamamos geometría de reflectancia. La idea básica es que la mujer se acuesta boca abajo sobre una camilla. En la camilla hay una ventana transparente, y abajo hay un sistema de medición y un sistema láser de baja potencia. Uno ilumina con ese láser de baja potencia que está en el rojo y en el infrarrojo, son 3 láseres en realidad. Uno recupera un montón de imágenes y con un sistema de reconstrucción, un algoritmo de reconstrucción detrás, el objetivo es tratar de formar un mapa de oxigenación de esa mama. La idea final, que es algo en lo cual estamos trabajando para validar, es que tumores malignos van a tener una concentración de hemoglobina oxigenada y desoxigenada diferentes a tumores benignos y diferentes a tejido sano. Bien. El objetivo es darle al médico una información complementaria a las ya tradicionales como la ecografía y la mamografía, que permita reducir un poco el número de biopsias que son necesarias realizar. No es la palabra innecesaria, pero nunca me sale una mejor. Alrededor del entre el 50 y el 80% de las biopsias dan como resultado de que no había nada malo en la mama. Claro. No son innecesarias porque es necesario que el médico descarte una patología, pero es un número grande de mujeres que se someten a una biopsia con todo el estrés que eso implica y en realidad no era necesaria. Y que es una intervención quirúrgica. Exactamente. Que podría evitarse si anteriormente el estudio ofreciera mayores datos que hicieran ahí sí innecesario el paso de la biopsia, ¿cierto? Exactamente. Ese es el objetivo final en este momento, ¿no? Poder darle al médico información extra con nuestro equipo que permita, al menos en alguna instancia, evitar una biopsia porque se descarta la patología o se detecta la patología antes de llegar a esa instancia. Claro. Y además, que también es un área donde aún hace falta, incluso si se detecta una patología y está bajo tratamiento, no existen sistemas de medición o formación de imágenes que permitan seguir con frecuencia suficiente, con frecuencia elevada, cómo es el desarrollo de esa patología y cómo está funcionando el tratamiento sobre ese tumor, por ejemplo. Claro. Entonces también esa es otra de los posibles usos en los cuales estamos trabajando. En este momento tenemos un prototipo. El prototipo está en una clínica que estamos haciendo los primeros estudios clínicos de viabilidad. El objetivo es ver con tumores ya detectados, quizás tumores que uno dice esto los tenemos que ver si efectivamente la tecnología funciona, si hay cosas que corregir, si hay alguno de los componentes del equipo que quizás hay que optimizar o mejorar, que seguro algo de eso va a suceder. Y bueno, ese es el estadio en el cual estamos ahora. El camino es largo, como en todo desarrollo médico, pero bueno, estamos tratando. Pero están muy bien porque ya está testeándose en pacientes concretas, mejor dicho, o concretes, y está, digamos, en una de las fases, si bien hace mucho tiempo que vienen trabajando en esto, está en una de las fases bastante avanzadas para lo que se espera de un desarrollo de aplicación médica, así que, bueno, muy bien. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que, por un lado, este aspecto positivo desde el punto de vista de la o el paciente, de la persona paciente, que no tiene que someterse a la intervención por ahí más agresiva que tiene los mamógrafos tradicionales, porque vos contabas que es directamente con el, digamos, aplastamiento del propio cuerpo, ¿no? Sobre el peso del propio cuerpo es el que permite, digamos, aplastar la mama para que se puedan ver, digamos, las diferentes capas, de alguna manera, ¿no? Pero, por otro lado, para los médicos ese no fue el principal atractivo, ¿puede ser? Uno tiene que, no digo cambiar el discurso, pero adaptar o hacer foco en las diferentes posibles ventajas o potenciales ventajas, y en función del público objetivo siempre el foco tiene que estar en lados distintos. Es verdad de que no hemos encontrado que en general cuando uno le habla a un profesional médico de que una ventaja puede ser que es más cómodo para la paciente, eso no tiene una prioridad muy alta porque ellos te dicen, ¿no? Nosotros estamos buscando descartar una patología que pone en riesgo la vida. Sí. Entonces, si la forma en la cual lo hacemos es cómoda o es un poco menos cómoda o no es muy cómoda. O es dolorosa. Igual vale la pena. Y creo que eso también a nosotros nos gusta destacarlo, ¿no? En este momento la mamografía tradicional, la mamografía por rayos X, es la mejor herramienta que hay para screening mamario
y realmente salva vidas. Y es más, no estamos buscando reemplazarla en una primera instancia. Pero sí hay áreas en el protocolo de diagnóstico y de screening mamario que hacen falta nuevas herramientas. Y ese es por ahora nuestro objetivo. Pero sí, es verdad, cuando uno habla con un médico, lo que más le llama la atención, lo que más ve como un potencial beneficio es que podrían obtener información que es a nivel metabólico. La mamografía lo que te dice es hay un área de más densidad que el resto de la mama, pero lo que está pasando ahí a nivel de actividad metabólica no se sabe y es una de los determinantes de si estamos hablando de un tumor benigno, de un quiste o de un tumor maligno. Y al médico le parece, o sea, los médicos piensan que sería muy importante tener una herramienta que ofrezca esa información metabólica. Claro. O sea que por ahí ellos valoran más, por un lado, midiendo riesgo-beneficio, se entiende, digamos, esa perspectiva que al principio por ahí puede chocar, como que no importa el dolor. Bueno, tratándose de una enfermedad que puede terminar, digamos, en consecuencias fatales. Bueno, tener un poco de dolor al principio en un estudio no sería tan relevante para decidir cambiar el instrumento de medición. Pero desde el punto de vista de la medicina, está bueno esto que vos decías, ¿no? Entender la otra mirada que tiene que ver con, bueno, ¿esto me va a aportar más información o menos? Porque si me va a aportar lo mismo, no me interesa tanto, ¿no? Así que ese es uno de los aprendizajes que vos contabas que habían tenido. Sí, y de nuevo, ¿no? Uno depende con el público con cual hable. Hay estudios que dicen que la deserción de la segunda mamografía, o sea, la mujer se hace una primera mamografía, con cierta frecuencia hay que hacerse una siguiente, y hay estudios que dicen que hasta el 40% de las mujeres deciden no hacerse la siguiente mamografía por lo incómodo que le resultó la primera. Bien. O sea, también hay un parámetro médico que es importante tener en cuenta. Totalmente. Nosotros, cuando empezamos con este desarrollo, encaramos como por esa línea, claro. y tuvo mucha repercusión, pero de nuevo, depende uno del público al cual está dirigiéndose. Claro, porque el mamógrafo lo tienen que incorporar los médicos, no las pacientes o los pacientes. Entonces, ahí está un poco la llave para empezar a masivizarlo o por lo menos a implementarlo en las consultas. Y tiene que tener utilidad médica, y tiene que tener... es un equipo que, si bien nuestro objetivo es que no sea muy caro, es un equipo que va a costar plata, hay que meterlo en un lugar, hay que dedicar un profesional que se dedique a usarlo, es tiempo, es también para la paciente un estudio extra que se tiene que hacer. Si no aporta nada nuevo, bueno, claro. Eso hay que estudiar, ¿no? Si vale la pena. Exactamente. Y si bien eso es algo que nosotros, o sea, no es que no lo supiéramos, ¿no? Era la idea, pero de nuevo, cuando uno habla con profesionales médicos, uno se da cuenta de que eso es el lugar donde hay que hacer foco. Y de nuevo, depende con quién hable, ¿no? Pero claro. Sí. Bueno, decías que si bien no es barato desarrollarlo y construirlo, pero bueno, también es bastante económico, bastante latino en algún punto este desarrollo de ustedes. Nunca lo había escuchado como bastante latino, pero en el sentido lo voy a usar. No, bueno, te entiendo. Claro, porque es en el sentido de esta astucia de encontrar algo útil, eficiente y al mismo tiempo que sea económico. Sí, a ver, equipos que usan luz infrarroja para buscar el mismo tipo de información que nosotros usamos hay en otras partes del mundo. Hay otros grupos de investigación en otras partes del mundo que están trabajando el desarrollo de este equipo. Yo creo que una diferencia con nuestro equipo es ese, justamente, que quizás está pensado desde una realidad más latina, si querés, donde decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer que nos dé información útil? ¿Qué es lo más simple, qué es lo más manejable, lo más económico, pero que nos dé información útil? Y eso es muy difícil no entrar en demasiada información técnica, ¿no? Pero otros equipos hasta ahora, incluso desarrollos que nosotros estábamos buscando hacer, tiene un arreglo más bien tipo tomográfico, donde hay múltiples fuentes y múltiples detectores ubicados en un volumen tipo semisférico. Es bastante más complejo, es capaz que 10 o 15 veces más caro
En cuanto a materiales, después la venta no se ha llegado a comercializar, así que es difícil de evaluar cuál es el precio de comercialización. Claro. Pero en materiales nomás hay un 10-15 veces más. Y sí, en principio eso te puede dar un montón de información volumétrica, podés tener una imagen 3D reconstruida hermosa. Nosotros dijimos, nos paramos un poco antes, en parte por las limitaciones con las cuales contamos también para el desarrollo científico en Argentina, ¿no? Y decir, bueno, podemos hacer algo que sea quizás un poco más simple, que quizás en lugar de tener una imagen 3D tengamos un mapa topológico 2D, pero que igual podamos asociar con dónde está la patología y utilizar equipamiento un poco más accesible y pensar en un equipo que sea más simple de construir, de manejar, de transportar y eventualmente de vender. Claro. Y llegamos a esta idea. Bien. Que de nuevo, está en validación. Lo cierto es que puede ser que de acá a un año nos demos cuenta de que las pruebas no dieron tan bien como esperábamos, que quizás hay que modificar algo o quizás algo en la tecnología no funciona y bueno, pero así es la ciencia, ¿no? Es corregir sobre el error. Pero también ustedes, que me parece otro aspecto interesante de este caso en particular, que te presentábamos al principio como el fundador de un spin-off, ¿no? Que son estas empresas de base científico-tecnológica que muchas veces nacen bajo el cobijo del Estado, del CONICET o del financiamiento público, pero que después continúan un desarrollo hacia lo privado, con financiamiento privado. Y bueno, esto por ahí pone en evidencia un poco esta cuestión de que sin la universidad no se puede, sin el Estado, sin la inversión nacional, por lo menos en Argentina, no se puede, pero solamente con el Estado no alcanza, ¿no? Tal cual. Y no creo que sea solamente en Argentina. A ver, yo hablo desde lo que sé, que es lo que cuál fue nuestro camino. Las primeras etapas, cuando uno tiene una idea, y quizás no mucho más que eso, basado en quizás años de estudio y en lo que otra gente ha hecho, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, son ideas muy especulativas, ¿no? A ver, esto podría llegar a andar, ¿cómo lo probamos? Uno tiene que hacer modelos matemáticos, simulaciones numéricas, probar en el laboratorio diferentes cosas. Eso, creo yo, lo tiene que hacer el Estado, porque es muy difícil que una empresa privada, cuyo objetivo es que vuelva esa inversión, ganar plata, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es como funciona una empresa, sí. Diga, bueno, yo te invierto en algo que es especulativo, que es algo que no tengo ninguna garantía de que esto siquiera es una buena idea. Y no solo eso, sino que quizás hay algunas cosas que son muy buenas ideas que comercialmente quizás no son viables. Hay miles de ejemplos, ¿no? El típico es el mal de Chagas, pero no es comercialmente viable para una empresa grande, extranjera, desarrollar un medicamento para curar a 300 personas en el norte argentino. No es comercialmente viable, pero es necesario. Entonces el Estado ahí tiene que estar. No es comercialmente viable estudiar cuál es la contaminación del Langueyú, pero es necesario. O sea, para la calidad de vida de la gente es necesario. Y ahí tiene que estar el Estado. Pero además, incluso en aquellas ideas o desarrollos tecnológicos que eventualmente pueden ser comercialmente viables, las primeras etapas que son de idea y no mucho más, y bueno, el Estado tiene que la universidad pública, CONICET, institutos de investigación públicos, son los que llevan la idea hasta ahí. Después llega un punto, que es un poco en el cual nosotros nos encontramos, hace un tiempo, hace un par de años, donde decimos, bueno, la verdad es que lo que podemos hacer en el laboratorio nos dice que esta idea puede funcionar, pero los siguientes pasos requieren una inversión muy grande. Claro. Y quizás el Estado no está en condiciones de hacer esa inversión, pero ya ahora el riesgo es menor. Ya ahora hay alguna pista de que puede ser una buena idea. Entonces ahí uno puede salir, yo digo salir como si lo hubiéramos salido a buscar. ¿No? Digo como salir a vender el producto. Nos encontraron a nosotros más que al revés, pero uno puede salir a buscar inversores privados y hacer esa sinergia. Y bueno, es lo que terminamos haciendo. Nosotros una aceleradora del grupo Sancor que se llama CITES. Después de diferentes etapas, nosotros estuvimos en el Prendete, que lo organiza la universidad, que es un concurso de ideas innovadoras, y nos fue bien. Después estuvimos en uno similar de Balseiro, y nos fue bien. Y después, en alguna de esas cosas, nos vio algún representante de la aceleradora, nos dijo, che, esto puede ser una buena idea. Invertimos en ustedes, pero para invertir en ustedes tenemos que crear una empresa. Claro. De la cual nosotros seamos socios. Y esa empresa, que es Bioneers, es una empresa
que es mitad privada, mitad de los investigadores de CONICET, así que CONICET tiene una participación ahí, y es un spin-off de CONICET y de la universidad, porque también nosotros pertenecemos a la universidad. Excelente. O sea que, bueno, es un caso testigo de esto que decíamos, ¿no? De que sin la inversión pública no se puede, pero solamente con el Estado tampoco alcanza. Así que muchas gracias, Nicolás, por venir a contarnos este proyecto y que siga avanzando. Gracias, es un gusto estar acá. Nosotros nos despedimos por ahora de este primer bloque y continuamos enseguida, en un ratito, con más Ciencia por Científicos y Científicas. Continuamos con más Ciencia por Científicos y Científicas, ahora para conocer el segmento de Científicas con Voz, que nos va a contar de dónde sale el actual índice de masa corporal y por qué está tan mal. Sí, ya arrancamos, sí. Espera que... me dio horrible. ¿Qué hago? Nada, estoy calculando. Mira, si te da por debajo de 18,5, estás en estado de desnutrición. Si te da en el medio, es que estás bien, pero si te da por arriba de 25, es que tenés un estado de obesidad o sobrepeso. Y a mí me dijeron que si tengo obesidad o sobrepeso, me puede dar un infarto y me puedo morir. Y la verdad que yo no me puedo morir porque tengo un montón de cosas para hacer. Imagínate, claro, no entendés nada porque no te conté lo que estaba haciendo. Estaba sacando el cálculo de índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura al cuadrado. También se le llama índice de Quetelet, pero ¿quién era Quetelet? Resulta que Adolfo Quetelet era un matemático que se dedicaba a la astronomía allá por principios del 1800 y como además era pintor, le encantaba estudiar el tema de las proporciones, de los cuerpos y ya de paso sacaba muchas cuentas, que es lo que hacen las personas que estudian matemáticas. No, mentira. Pero ya hablando en serio, hizo muchas investigaciones en estadística aplicada a variables antropométricas y de comportamiento social. Así que lo que hizo este buen hombre fue tomar medidas de peso y altura de niños de una escuela de Bruselas, de residentes de un hogar de huérfanos, de adultos y jóvenes de colegios y universidades y ancianos de un hospicio. Organizó todos los datos por medida y por edad, pero jamás se le ocurrió pesar o medir a una mujer. Y entonces esos valores de índice de masa corporal recorrieron el mundo hasta el día de hoy, sin tener en cuenta que ese valor no distingue grasa de músculo. Solamente tiene en cuenta el peso, pero mucho menos tiene en cuenta las particularidades de cada población. Utilizar universalmente una medida elaborada de manera tan particular tiene algunos problemitas, porque normaliza, nos dice quiénes son normales y quiénes se salen de ahí, pero no nos habla de la salud de las personas. Por ejemplo, una persona de baja estatura podría tener más grasa que el óptimo, pero su índice de masa corporal mostrar que está en el rango normal, o al revés. Una persona de un cuerpo más grande o más alto podría tener un índice de bajo de grasa y ser perfectamente saludable, pero en la tablita esta calificar como persona con sobrepeso. Pero además, hay estudios que dicen que las mujeres de Bergen, en Noruega, tienen índices superiores a mujeres norteamericanas. O por ejemplo que los varones italianos mostraban índices más altos que los noruegos y que los norteamericanos. Según la OMS, las poblaciones asiáticas deberían tener su propio índice, porque cuando se meten sus valores en esta tabla, siempre quedan por debajo de los valores recomendados. Che, y lo de no ser saludable y el tema de no tener infartos por ser gorda, ¿será así también? No es real. De hecho, en 2005, un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association decía que las personas con sobrepeso tienen similares probabilidades de morir que aquellas de peso normal, por un infarto, ¿no? Y dijo que tener obesidad y un peso por debajo genera el mismo riesgo cardíaco. Sin embargo, nadie le dice a una persona flaca, che, tendrías que engordar, es por tu salud, pensá en tu corazón. Entonces yo me pregunto, ¿lo que importa es la salud? Es más, un análisis posterior del año 2010, donde se evaluó el índice corporal de más de 11.000 personas durante 8 años, mostró que este valor no le pegaba ni de cerca al riesgo cardíaco. Y cuando se aplica el índice de masa corporal en deportistas, ya, otra historia. Porque en aquellos cuyo desarrollo muscular es mayor, el índice los cataloga con sobrepeso u obesidad, porque no distingue la grasa del músculo. Y en aquellas personas que hacen gimnasia artística, generalmente la clasificación que arroja la tabla es de desnutrición, cuando esto no es necesariamente cierto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué
seguimos midiendo la salud comparándonos con los patrones corporales de los hombres noruegos de principios del 1800. Porque al final, si tenemos que considerar tantas excepciones, ¿no será hora de cambiar la forma de evaluar? ¿Será que no estamos valorando la salud y solo importan los cánones estéticos que nos imponen? No sé qué será, no sé. Parece que el índice fue hecho a la medida de su creador, machista, antiguo, gordofóbico y eurocéntrico, pero no desesperemos porque esto puede cambiar y justamente para eso sirve popularizar la ciencia. Y de hecho hay personas que investigan, que hacen ciencia sobre popularizar la ciencia. Y algunas de esas personas están hoy en el piso con nosotros, como María Eugenia Conforti y Vanessa Giacomaso. Ambas son doctoras, compañeras de investigación en el Instituto Nacional, a ver si digo bien, de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, INCUAPA para las amigas. Y, bueno, por supuesto lo hacen en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y además, bueno, se especializan en temas de patrimonio y vos, Eugenia, además coordinás la diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia que cursamos en su primera camada, algunas de las personas que aparecemos en este programa, como yo, como Daniela, como Jessica Echeverry. Contanos, Eugenia, cómo surgió la idea de crear una diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia y me pregunto si habrás visto que era importante. ¿Por qué te pareció que era tan importante como para que hubiera una diplomatura? Bueno, gracias primero y aparte un placer verlas a ustedes trabajar en este tema después de haberse formado en la primera corte de la diplomatura. Exactamente. Bueno, la verdad que para poder llegar a crear una carrera sobre una temática, primero hace falta un desarrollo en investigación o unos años mínimos para poder explorar la temática, conocerla, investigarla, como bien vos decías, y también hacer un diagnóstico contextual para ver si es necesario, si es demandado o no en nuestra, por ejemplo, UNICEN, que es una institución de características regionales, que es muy importante tener en cuenta los contextos para este tipo de propuestas. Y fue así como nace la carrera, primero a partir de una iniciativa un poco personal o institucionalizada en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, un interés en poder extender los conocimientos particulares de la arqueología hacia las amplias audiencias o las comunidades más diversas que trabajaban con nuestro instituto. Así surge la investigación y ya después transitando en esa temática y vinculándome con profesionales de Argentina y del exterior con alta capacidad y desarrollo anterior en este tema, que es un tema que recordemos que es un tema emergente, es un tema nuevo que se está construyendo, que recién en esta nueva década podemos decir que está más instalado en el sistema científico-tecnológico, pero que nació un poco al margen y marginalizado también, y de a poquito fue generando y ganando terreno en el ámbito de las producciones científicas, claro, ¿no? Y se fue vinculando a lo que es la investigación. Es un tema que se fue investigando para poder luego generarse como temática para académica, digamos, para poder brindarse a todos los interesados y a todas las demandas que tenía nuestra institución. Y así fue que empezamos a conversar con otras capacidades que tenía la UNICEN en otras facultades. Digo, la Facultad de Ciencias Sociales tiene la carrera de Comunicación Social, pero en ese momento no tenía ninguna temática vinculada a la comunicación de la ciencia en la formación. Y ya de por sí convengamos que la popularización, la divulgación, también conocida como divulgación, es un poco marginada dentro del campo de la investigación, claro, es apenas una pestaña, y bueno, ha logrado igual ser una pestaña, pero en el cada sistema, vez más, por suerte, pero bueno. Claro, por ejemplo, en el CONICET o en las diferentes instituciones que regulan y que controlan el desarrollo científico. Y esto tiene también que ver con un cambio social, ¿no? Contextual, una mayor demanda de la sociedad de vincularse y acercarse a la cultura científica, de conocer, de participar, una actitud muy activa de las comunidades también. Siempre lo digo pensando en el entorno de la UNICEN, que es más regional, claro, y que tenemos un vínculo más cercano con quienes son nuestros interlocutores en el territorio. Entonces es mucho más sencillo pensar cómo vincularse con el otro en ese sentido. Pero si pensamos desde una postura más masiva o más masificada,
alejada de la temática, es mucho más difícil conocer con quién yo voy a interactuar. Entonces es un campo que necesita no solo de la acción y de hacer actividades vinculadas a, sino también de estudiarlo para poder reflexionar sobre ello, generar conocimiento y nutrir un campo que se está construyendo y que es totalmente nuevo. Claro. Y en ese sentido creo que la UNICEN como institución aportó en su momento un apoyo muy fuerte a poder crear la carrera y poder atender primero a la demanda de sus propios investigadores y docentes y también a una demanda que se fue generalizando, se fue primero instalando a nivel regional allá por 2017-2018 con las primeras cortes y ya hoy por hoy podemos decir que la carrera tiene una impronta internacional con una matrícula sobre todo argentina federal, pero también latinoamericana. Que la virtualidad aceleró también. Que aceleró la virtualidad y que por suerte estábamos virtualizados antes de la pandemia y eso también ayudó porque ya estaba instalada la temática. Claro. Y también es muy importante que no es una cuestión menor, que nuestra universidad es una de las 4 universidades de todo el país, contando que hay más de 50 universidades nacionales, más de 100 si contamos las privadas, que tienen ofertas académicas para poder formar a profesionales de diferentes campos en esta temática, no solo académicos, sino también a gente que trabaja en el sector productivo, social, que está interesado en vincularse con la ciencia de alguna u otra manera. Escuchaba al compañero hoy cuando hablaba del mamógrafo y pensaba cuántos sectores vinculados a un desarrollo científico-tecnológico que necesitan conocer qué hay detrás de todo ese Claro, exactamente, ese producto, porque para poder hasta invertir en ciencia hay que conocer la ciencia primero. Sí. Y bueno, y esto que contaban, que además son investigadoras de CONICET, que quizá faltó mencionar, además de la universidad, y cómo ven la relación de la ciencia con la sociedad. En particular, esto que mencionabas de lo regional. Vos, Vanessa, también investigás además en las temáticas que tienen que ver con las formas de popularizar la ciencia, que esto de alguna manera está bueno para saber, para no fracasar en el intento, ¿no? No estar contando con mucho entusiasmo alguna cuestión científica y que de repente no despierte el interés esperado o la respuesta esperada. ¿Qué piensan ustedes de la relación de la ciencia con la sociedad en nuestra región? Creo que lo que tenemos como institución regional es esto que te decía al principio, es una fuerte vinculación con el territorio y eso nos permite entender que nuestros interlocutores, nuestro público, los otros o otras a quienes nos dirigimos son heterogéneos, son contextuales, están situados en un determinado colectivo, en una determinada región, en una determinada ciudad o territorio y eso hace a las particularidades, ¿no? Y eso hace a que cada investigador pueda, de nuestra institución estoy hablando, cada investigador pueda hacer una mejor proyección de su tarea profesional o científica para con la sociedad. Y también esto ha venido a correlato de un desarrollo de la ciencia, de la comunicación, de la ciencia, que ha tenido que ver con las demandas de los públicos a nivel general, ¿no? A nivel social. Que esto pudo verse, por ejemplo, el año pasado, esto que hablábamos detrás de cámara, de la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia, cómo ha cambiado a lo largo de más de 10 años, casi 20, que se viene implementando este instrumento de recolección de datos justamente sobre ciencia y tecnología, cómo ha cambiado la mirada de la sociedad respecto de los científicos, cómo ha cambiado la participación, cómo ha cambiado la demanda y la necesidad. Y eso también le requiere al profesional o a la profesional formarse para poder afrontar esos desafíos, porque es un desafío, digo, muchas de las carreras de base de nuestras universidades nos forman en la disciplina específica, pero no nos forman ni en docencia ni en comunicación, entonces ahí es donde ingresa la capacitación y el interés extra de cada uno o cada una para poder generar mayores herramientas y tener instrumentos para mejorar la relación con la sociedad. Bueno, y parte de esa relación con la sociedad son algunos trabajos que has hecho vos, Vanessa, por ejemplo, en los que has participado en el desarrollo de una aplicación para el celular, hominizades con @ para, por ejemplo, ayudar a los estudiantes a entender el proceso de hominización, estudiantes de arqueología, pero a su vez recientemente estrenaste un documental que justamente habla de la identidad de tu ciudad, de Olavarría, con representantes de las artes, de la escultura, también locales, ¿no? Ahí hay un vínculo muy, muy fuerte. Contanos cómo fueron esas experiencias. Bueno, en principio me gustaría también comentar que nosotras formamos parte de un programa interdisciplinario, de estudios del patrimonio que trabaja metodológicamente distintas perspectivas, distintos enfoques metodológicos también y de manera interdisciplinaria, que eso también es lo que permite que abordemos también este tipo de proyectos y esto siempre
es posible porque nuestro grupo de investigación está conformado por comunicadoras sociales, por antropólogas, por arqueólogas, bueno, por historiadoras. Recientemente también se incorpora al equipo una arquitecta. Entonces, en el marco, digamos, de ese trabajo interdisciplinario es que llevamos adelante estos proyectos, algunos de ellos cuyos resultados son publicados en congresos de la manera más tradicional, o en revistas científicas, y muchos otros que tienen como propuesta central la producción de productos de comunicación pública de la ciencia, como estos que vos forma parte del documental. Claro, me preguntás. Bueno, en el caso de la app, ese es un proyecto dirigido por la doctora Mercedes Mariano, que tuvo esta vinculación que se generó entre la universidad y la escuela secundaria a partir de una demanda concreta de un grupo de docentes que querían implementar contenidos vinculados principalmente con la antropología y con la arqueología en su grupo de estudiantes de manera más novedosa y atractiva. Y bueno, en ese proceso de articulación se llevó a cabo todo un diagnóstico para poder identificar cuáles eran los temas que más les costaba comprender, de qué manera querían que se llevara adelante esa didáctica. Bueno, y así es como se decidió que se realizara una aplicación para celulares, que es como un juego también en forma lúdica de aprender ese proceso de memorización, que era el tema que... Porque además es para los primeros años, ¿no? Para primer año, claro, de una escuela secundaria de la ciudad de Olavarría, es colegio normal, y bueno, esa etapa estuvo muy interesante porque también permitió esto que decía de la articulación, y surgió a través de una demanda de un grupo de docentes en especial. Y el documental, que se estrenó hace poquito, es un proyecto más bien propositivo, si se quiere, que se marcó en una convocatoria del programa de fortalecimiento para jóvenes investigadores. Que se llama, recordame de el la nombre. Secretaría... No, el documental. El documental. Obras que narran. Obras que narran, sí. El patrimonio lavarriense de expresiones artísticas locales. Y se puede ver en YouTube. Se puede ver en YouTube, está en el YouTube de la Faxo Producciones, que es a través de la cual se hizo todo el trabajo de filmación y de postproducción. Es un documental corto, bien dinámico, que tiene un poco el objetivo de que circule en redes sociales y en distintos espacios online, y que en realidad es uno de los resultados del proyecto, que el proyecto no termina ahí, sino que tiene la intención de ahora servir como un insumo para poder trabajar en distintos espacios educativos, formales, no formales, en jornadas, eventos culturales. Y bueno, es interesante también que una de las propuestas que pensamos también a la hora de lanzar el documental es trabajarlo en el espacio del Observatorio del Patrimonio Cultural, que bueno, es recientemente creado por nuestro programa, que es como una plataforma a través de la cual pensamos generar instancias de participación y de articulación con distintos sectores de la comunidad, y pensamos que una de las primeras propuestas que hagamos a través del observatorio sea a través de la presentación de este documental. Claro, bueno, así que podemos verlo, bueno, yo ya lo vi, pero pueden verlo en YouTube, y por supuesto también quienes estén interesados, interesadas en formarse, en comunicar ciencia, en popularizar la ciencia de una manera más eficaz, pueden por supuesto inscribirse en la diplomatura, que está abierta la inscripción ya para el año que viene, sería, ¿no? No, a partir del segundo cuatrimestre vamos a iniciar la apertura de la inscripción para el ciclo 2023, sería el año que viene, pero lo que nosotros brindamos a los interesados e interesadas es la posibilidad de inscribirse individualmente en cada uno de los cursos que forman parte del trayecto completo. Perfecto. Ahora está abierto en este momento la inscripción para un taller de comunicación de la ciencia en las organizaciones a cargo de una profesional de San Luis que forma parte de la planta docente, pero que en realidad apunta a la fase institucional de la comunicación científica, de cómo planificar procesos de comunicación por ahí un tanto más complejos que un producto, sino pensar en procesos ya más a largo plazo, institucionales, con distintos públicos y bueno. Y altamente recomendable porque no solo estamos hablando de, en el caso mío, por ejemplo, de periodismo científico, sino que se trata de toda actividad en museos, en espacios públicos, e incluso me animo a decir que sirve para instituciones que quieran comunicar los conocimientos técnicos específicos que tengan, y que este tipo de propuestas
son sumamente enriquecedoras. Así que muchas gracias por venir hoy a Gracias contarnos por la todo lo que invitación. están trabajando. Gracias. Y nosotros nos despedimos por ahora de este Ciencia por Científicos y Científicas. Esperamos que se hayan sorprendido, que se hayan interesado, que se hayan sentido sobre todo un poquito más cerca de esta ciencia que ya es nuestra. Nos reencontramos en el próximo Ciencia por Científicos y Científicas.